buenas tardes. Hoy nos encontramos en Almorzando en Familia nuevamente con ustedes. Buen provecho. Aquí en controles Rider Molina y quien les habla su servidora Karina Alvarado. Almorzando en Familia. Bueno, y en este día vamos a hablar de un tema que habíamos prometido. El nombre es el Sagrado Mandamiento del Padre Celestial. El Sagrado Mandamiento del Padre Celestial. En esta hora, aquí por la 94.5 FM, te enviamos un saludo muy especial de parte de la iglesia Mi Renuevo. Y recuerda, el tema del día de hoy, el Sagrado Mandamiento del Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, bendecimos estos alimentos y esta hora, en este compartir, nos disponemos a pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para aprender una nueva palabra en este día. Sea tu protección, tu sanidad sobre todos nosotros. Sea tu bendición sobre nuestra casa, sobre nuestros amigos y sobre nuestros conocidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Sagrado Mandamiento. ¿Cuál será ese Sagrado Mandamiento del Padre Celestial? Pues sí, veamos lo que dice en el Salmo 78. Dice lo siguiente, del versículo 1 al versículo 7. Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras. Y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Esto fue el Salmo 78 del versículo 1 al versículo 7. Pues sí, Dios ordenó desde la antigüedad que les enseñáramos a nuestros hijos la palabra, la santa palabra. Esto fue un mandamiento de Dios, Señor nuestro, el cual debemos de cumplir. Es decir, que permanezca en nosotros la palabra de Dios y pase de generación en generación. Y de hecho, así ha sido. Vemos también en Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 4, lo siguiente. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto fue Deuteronomio capítulo 6 del versículo 4 al versículo 9. Vemos la importancia aquí de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos y de generación en generación, ya que la palabra de Dios es viva y poderosa. Recuerden que la palabra de Dios está cargada con la fe, está impregnada del amor de Dios y Dios habla por medio de su Santo Espíritu con sus santas escrituras. Así que el sagrado mandamiento de este día, en el tema que estamos hablando, el sagrado mandamiento del Padre Celestial, es transmitir la palabra de Dios. Y de hecho, vemos en Lucas capítulo 24 lo siguiente, dice, esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones,
comenzando por Jerusalén. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo se les había aparecido a los discípulos, a unos discípulos de él, ¿verdad? No los principales, pero sí a otros discípulos de él, diciéndole que el evangelio se predicaría a todas las naciones. Vemos también en Marcos capítulo 16, del versículo 15 al versículo 18, lo siguiente. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la sanidad. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo, esto fue Marcos capítulo 16, del versículo 15 al versículo 18, Él les habla del mandamiento de anunciar las buenas nuevas por todo el mundo, a toda criatura. Y esto lo vemos en los evangelios, también en el siguiente evangelio. En Mateo capítulo 28 del versículo 16 al versículo 20 dice lo siguiente: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esto fue Mateo capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Y fíjense que aquí vemos los 3 evangelios que mencionamos. En total son 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, pero en 3 evangelios habla sobre la gran comisión y por supuesto de la enseñanza de la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 y lo que hablábamos en un principio del Salmo 78. Usted dirá, ¿no es lo mismo la gran comisión que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos de generación en generación? Pues la gran comisión, les decimos, la gran comisión es predicar el evangelio a las naciones. Ahora, las naciones pueden ser consideradas también una persona. La palabra de Dios también se refiere en muchas ocasiones como naciones a personas. Ahora, podemos decirle también que lo que es enseñar de generación en generación, que usted le pueda enseñar a sus hijos la palabra de Dios, ¿verdad? Desde su hogar. Eso significa también que Dios desde un principio ha tenido la intención, la buena intención, porque lo hemos reflejado desde el antiguo pacto en cuanto a transmitir lo que es la palabra de Dios. Y dice: el que practique estas cosas, es decir, el que cumpla los mandamientos de Dios, le irá bien, indicó él en el antiguo pacto. Ahora, nosotros tenemos la comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo de seguir enseñando esa palabra, transmitiéndola, pero también llevarla a otras vidas. ¿Por qué será tan importante el sagrado mandamiento? Pues entendemos que es por la salvación de las almas. Su alma es un tesoro, su alma es lo que lo distingue de otras personas. Sin embargo, no podemos decir que una persona es más importante que otra en el nivel de valoración de vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. De hecho, Dios ama a justos y a injustos. Pero esto es un tema ya más profundo. Sin embargo, usted dirá, pero de verdad, sí, Dios hace salir su sol para justos e injustos. Hace caer del cielo la lluvia para justos e injustos. Y su provisión es para toda la humanidad. Así que el amor de Dios es infinito.
Si en la palabra de Dios, en el Nuevo Pacto, el Señor Jesucristo nos aclara que el mandamiento más importante es el amor, cuando Él dice que en 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, le preguntó una persona en un momento dado a Él. Y Él dijo, bueno, el mandamiento más importante, el primero es: amarás a Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Y el segundo es muy semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjense que estos 2 mandamientos son los más importantes. Hoy hablamos del sagrado mandamiento del Padre Celestial. Sagrado mandamiento del Padre Celestial. Podríamos decir que el mandamiento más importante es el amor, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos hoy del sagrado mandamiento, es que nosotros podamos transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Esto tiene una continuidad y se ha cumplido. Siempre se ha cumplido. ¿Por qué razón? Por la salvación de las almas. ¿Por qué es tan importante la salvación de las almas? Decíamos que su alma es lo que lo distingue a usted de una persona a otra, y que su alma es considerada para Dios como un tesoro. ¿Por qué transmitir la palabra? Por la salvación. Todos queremos que todos estén en el reino de los cielos, alcancen la vida eterna. Y es el Dios vivo, el Todopoderoso, quien se ha encargado de que la palabra de Dios permanezca de generación en generación. A pesar de todo contratiempo, de todo obstáculo, ha prevalecido por causa de la importancia que tiene para la vida del ser humano. Y fíjense que el sagrado mandamiento de Dios es transmitir la palabra de Dios. Y a los discípulos les dijo: prediquen el evangelio a todas las naciones. Y ellos llevaron esa gran comisión, cumplieron con la voluntad del Señor, y hoy en día se sigue predicando la palabra de Dios, y todos los que han creído han compartido la palabra de una u otra forma con otra persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y el que confirma la palabra de Dios, que es verdadera, es su Santo Espíritu que está en toda la tierra. Y dice en la palabra que la gloria de Dios cubre toda la tierra. Y es cierto, es cierto. Y es por medio de su Santo Espíritu que usted ha creído en el Todopoderoso. El tema del día de hoy: el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Así que ya sabemos que es transmitir la palabra de Dios. El mandamiento más importante es el amor, pero el sagrado mandamiento es que ese amor lo debemos transmitir, ¿verdad?, de todo corazón a nuestro prójimo, porque es un mandamiento divino. Y no solamente por eso, sino porque anhelamos la salvación de toda la humanidad. Así que el sagrado mandamiento es transmitir la palabra de Dios. Y usted lo puede hacer desde su hogar, con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, y contarle de Jesús. ¿Por qué no? Porque Jesús es un honor tenerlo como Rey nuestro. En esta tierra hay muchos reyes, príncipes, hay gobernantes y los respetamos, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, es nuestro Dios y Él es nuestro Rey. Y debemos también considerar la importancia de transmitir su palabra como algo vital en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como nos ha traído alegrías a nosotros y nos ha dado vida en abundancia, así también queremos que otros la tengan y conozcan a este Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y al Dios Todopoderoso, Padre Celestial, sea la gloria, la honra y la alabanza. Y luego de alabar a Jehová, nuestro Dios, continuamos con el tema del día de hoy: el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Veamos que dice Isaías 58, el libro de Isaías, capítulo 58, dice lo siguiente:
Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciele a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor? Dice así: el ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Esto dice en Isaías 58 del versículo 1 al versículo 7. Con esto vemos que efectivamente Dios no puede ser engañado. Usted sabe muy bien que para orarle a Él debe ser sincero y solo Él escuchará la oración que sea de todo corazón, aquella oración que sale de su propia alma. En la palabra de Dios dice que tales adoradores buscan aquellos que adoran en espíritu y en verdad, pero desde el fondo de su ser, desde su propio corazón, usted debe de alabar al Señor y también serle sincero a Dios. El Señor no despreciará el espíritu contrito y humillado, aquel que va y expone sus pecados delante de Él, aquel que se presenta ante Él y le pide por su gracia y su misericordia que lo ayude. Ante cualquier circunstancia, Dios siempre lo va a ayudar, porque Dios tiene esa bella cualidad, que Él ama a todo aquel que ha criado y siempre desea lo mejor para esa persona. Pero basta también que busquemos siempre el camino de la perfección. Solo podemos transitar por allí si vivimos en la fe. Y es necesario, para tener fe, es necesario confiar en Dios y también serle fiel. Y esto también se va a lograr mediante la búsqueda del conocimiento de la verdad. En la medida que usted busque el conocimiento de la verdad, es decir, la verdad es Cristo, para el que ha creído en Dios, Cristo es reflejado en toda la Escritura. No es solamente decir la verdad es Cristo, es que tengamos el compromiso de estudiar la palabra de Dios. Y en ese compromiso encontraremos la verdad. Isaías 58 nos lleva a reflexionar, nos lleva a la reflexión. Fíjense que el Señor nos dice aquí: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Y fíjense aquí la recompensa que viene después. Continúa en el versículo 8 del mismo capítulo 58, Isaías 58, y dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Sin duda alguna es una promesa de Dios nuestro Señor. Dios nos habla aquí de un proceder, es decir, llevar a la práctica aquello que aprendemos. En pocas palabras, el conocimiento de la verdad que usted encontrará en las Sagradas Escrituras lo debe de llevar a la práctica.
lo debemos de llevar todos a la práctica, porque esto es algo de día a día. Ahora, Dios tiene una promesa, allí dice que si así procedemos, la luz de nosotros despuntará como la aurora y al instante llegará la sanidad. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Dice, la justicia nos abrirá el camino y la gloria del Señor nos seguirá. Todo aquel que practique la verdad, que practique la justicia, aquel que no se olvide de sus semejantes, aquel que, decida orar e interceder por los afligidos, por los oprimidos, por aquel necesitado, por sus familiares, por el prójimo, aquel que decida orar también, ¿verdad?, tiene y recibirá recompensa de parte de Dios. Porque ¿cómo han de romperse las cadenas de injusticia si no es por medio de la oración? Por otra parte, hay personas que sufren, ¿verdad?, y tienen opresión de parte de seres, digamos, que se dedican al mal, pero estas personas pueden también recibir ayuda de parte de Dios. Y Dios usa personas como tú o como yo para ayudarlos en cualquier momento, aunque sea con algo pequeño. Ahí también estamos rompiendo cadenas de injusticia. Estamos llamados a practicar la justicia y Dios nos bendecirá. Fíjense que dice que nuestra justicia nos abrirá el camino y la gloria del Señor nos seguirá. Y en el versículo 9 dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Esas son definitivamente promesas de Dios. Leímos el versículo 9 también. Así que vemos que si nosotros hacemos el bien, es decir, practicamos la justicia, que vendría siendo aplicar el conocimiento que recibimos por parte de Dios, leyendo las Sagradas Escrituras, pues fíjense que Dios tiene promesas de respuesta y cuando pidas ayuda, Él dirá, aquí estoy. Más adelante en el mismo capítulo dice, si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa. Definitivamente es importante no tener ni yugo de opresión, ni dedo acusador, ni lengua maliciosa. Esto le puede sonar a usted de que de repente usted es un jefe y tiene un empleado y lo trata mal. Eso podría ser un yugo de opresión, por decir un ejemplo. El dedo acusador es, como dijo el Señor Jesucristo, no ver primero la viga de nuestro propio ojo y estar acusando a los demás injustamente. O la lengua maliciosa podría ser el chisme. Eso sí es feo, el chisme, ¿no? Bueno, eso pasa mucho. Aún en los hijos de Dios a veces también hemos visto eso, el chisme. Todo lo que sea de mal en el pueblo de Dios es algo contrario a lo que Dios enseña. Fíjense que más adelante dice en el versículo 10, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Esto fue Isaías 58 del versículo 1 al versículo 11. Y fíjense qué enseñanza nos ha dado Dios, el Señor, a través de este libro. Nos vamos al Salmo 1 y dice lo siguiente. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Esto fue el Salmo 1 del versículo 1 al versículo 6. Y bueno, vemos la importancia de lo que Dios nos enseña en esta palabra, que debemos de ser correctos. Dios nos llama en la palabra de Dios, en
en su palabra, ¿verdad?, nos llama a ser personas correctas y a cada día mejorar como seres humanos. Dios nos invita a aprender, a buscar la sabiduría, a ser inteligentes, pero esos son dones de Dios, porque todos tenemos inteligencia, pero realmente necesitamos el don de Dios para entender mejor lo que es la vida y los procesos cotidianos, porque todos pasamos por diversas pruebas. No inmediatamente vamos a ser perfectos e inmediatamente va a fluir todo tal cual como quieres en este instante, pero en el camino de la perfección, en el camino de la fe que usted está andando y que yo estoy andando como seres humanos, nosotros cada día veremos cumplidas las promesas de Dios. En la medida que aprendamos y que Dios vea que estamos listos y preparados para enfrentar cosas nuevas, maravillas nuevas, y que sepamos aprovechar sus santas promesas, allí también nosotros vamos a ver estas realidades manifiestas. Muy importante, realidades manifiestas. Y bueno, también sabemos que Dios, nuestro Señor, nos va enseñando cada día lo que es su palabra por medio de su Santo Espíritu. Así que aquel que quiere pedir el Espíritu Santo, no duden en pedirlo, porque el Señor Jesucristo dijo: pídanlo y el Padre con gusto se los dará. Como seres humanos, Dios pone en nosotros una semilla. Dios, nuestro Dios, se encarga de regar esa semilla en usted, y como un buen árbol va creciendo, va desarrollándose y luego se transforma en ese bello árbol. Pues toda planta que se siembra tiene su proceso de crecimiento. ¿Cuándo el árbol da fruto? Pues un árbol da fruto cuando ha completado su ciclo de desarrollo, es decir, ha completado su desarrollo. No es que no pueda seguir creciendo, sino que necesita un tiempo para dar fruto. Usted no dará fruto inmediatamente, quizás, pero puede empezar a practicar la justicia. Usted quizás no vea una prosperidad tan grande como usted quiere en un mismo momento, pero Dios cada día le da de su provisión y tiene promesas para usted. Quiere decir que tendrá mucho que ver la revelación que usted busque en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios le ha de revelar también lo que usted ha de hacer. Así que es muy importante mantener la oración, preguntándole siempre a nuestro Dios, es decir, al Padre Celestial, todo antes de tomar cualquier decisión. Esa respuesta significará que usted es fiel a Dios. A Dios le agrada que le preguntemos a Él antes de tomar cualquier acción. Pues una acción importante, valga la redundancia de que usted tomará acciones siempre en el día a día, pero las acciones de realmente que sean relevantes, esas usted se las consulta a su Dios. Y como dice la palabra de Dios, todo lo que hagan, háganlo como para Dios, háganlo con amor, porque Dios es amor y quiere que también nosotros manifestemos lo que es el amor. Si el día de hoy usted se equivoca, usted se enoja, usted siente algo o alguna molestia, ¿verdad?, que lo aleja un poquito de lo que es el amor de Dios, recuerde que Dios es fiel y Dios no se aleja de usted. Dios es tan comprensivo que Él vino como hombre por medio de su Hijo Jesucristo, porque uno son, ellos dos son uno solo, ¿verdad? Dios está en plenitud en Cristo Jesús. Así que usted puede tener la confianza de que si hay un ser que lo puede comprender profundamente, es Dios nuestro Señor. Él nos puede comprender si nos enojamos, si discutimos y si nos sentimos en algún momento abrumados por cualquier cosa. Pero Dios sabe también a usted liberarlo, a usted redimirlo, a usted limpiarlo, a usted restaurarlo, porque Dios tiene todo el poder y la gloria por encima de todo. En el día de hoy estamos hablando de el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Y entendíamos que el sagrado mandamiento no es
que sea el más importante, pero es vital, es leer la palabra de Dios, entendiéndola y transmitiéndola. Esto solo es posible por medio de su Santo Espíritu. Así que le damos la gloria a Dios. Y bueno, en esta hora vamos a una pausa musical y ya regresamos para culminar este tema, el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Pero ¿por qué tuvimos que hablar de otras cosas para hablar de ello? Porque también es necesario que nosotros entendamos el motivo de la palabra de Dios, el por qué Dios nos enseña, para que también así, en ese sentido, podamos transmitir con plena conciencia lo que estamos diciendo. Ya regresamos entonces aquí desde Ondas del Cercado 94.5 FM. El tema de este día ha sido el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Y quedamos que este mandamiento es transmitir la palabra de Dios. Vimos en un principio que Dios dijo que enseñáramos la palabra de generación en generación. En aquellos tiempos de Moisés estuvo esa enseñanza. Ahora, en los tiempos de Cristo, Él dio la gran comisión, que fue predicar el Evangelio del Reino por todas las naciones. Estábamos hablando de esto en la primera parte. Ahora nosotros como hijos de Dios transmitimos la palabra de Dios y por ello fue necesario, ¿verdad?, buscar lo que es entender un poquito más qué es lo que Dios nos quiere decir con practicar lo que es la justicia. Debemos ser justos. Para ello debemos de consolidar nuestra fe. Consolidar nuestra fe va a implicar tener confianza en Dios, plena confianza en Dios, creer en Dios, tener plena confianza en Dios y siempre estar en la búsqueda del conocimiento de la verdad, de entender las sagradas escrituras, porque allí está la salvación, allí está la palabra de Dios viva y poderosa, porque la palabra de Dios es poder de Dios y así podremos entender, vivir y comprender cuán ancho, alto, profundo e infinito es el amor de Dios. El amor de Dios que va a venir a gobernar tu corazón. Porque cuando amamos también somos capaces de perdonar, somos capaces de ayudar, somos capaces de enseñar, somos capaces de creer, somos capaces de confiar, pero también estamos pendientes y por eso en ese estar pendiente es buscar también sabiduría y pedirle a Dios discernimiento. Algo muy importante es pedirle a Dios discernimiento. Sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad?, donde existe el bien, existe el mal, pero nosotros debemos de tener discernimiento. No en vano nuestro Señor nos dijo que seamos astutos, que seamos amables, es decir, mansos. Mansos es más allá que ser amable, pero que seamos mansos, pero que seamos astutos. Y esta astucia no va a ser una viveza criolla que usted habrá escuchado por allí, ¿no? Sino la astucia va a ser comprender y ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Lo correcto siempre es dentro de la palabra de Dios, es decir, dentro de lo que es lo que Él te ha enseñado, que es el bien. Dios nunca enseña algo distinto al bien. Así que ese es el camino que debemos de seguir, el bien. Y buscar la paz. La palabra nos dice, busquen la paz y sigan la paz. Así que en ese sentido, nosotros consolidamos nuestra fe cada día y con una esperanza certera que es la salvación y que ya la hemos recibido, y esperanza certera que es la vida eterna que hemos de recibir en el tiempo venidero. Porque ciertamente la segunda venida de Cristo se acerca, como dice la palabra. Así que consolemos nuestro propio corazón con las Sagradas Escrituras. Podemos leer el Salmo 23 por medio del Consolador, porque existe alguna palabra de consuelo para nuestra alma más que la que nos transmite el Espíritu de Dios. Pues no, ciertamente las Sagradas Escrituras la podemos comprender, entender y vivir solo por medio del Espíritu de Dios. Si no, sería solamente una letra y ya. Y hay muchas letras. Todas las letras son apreciables, bueno, unas más que otras, y dependiendo de qué letra sea, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que es real y es manifiesta en la vida de cada ser,
debemos de entenderla por medio del Santo Espíritu de Dios. Usted dirá, pero qué difícil será eso. No, solo basta con tener fe y Dios está siempre dispuesto a enseñarle a usted, a mostrarnos a todos nosotros lo que es el maravilloso tiempo con Dios. El maravilloso tiempo que usted pase con Dios, pues ciertamente Dios lo recompensará, Dios le proveerá y Dios lo ayudará cada día por haberle dedicado ese tiempo a Él. Dice el Salmo 23 lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, dice. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Qué bello, ¿no? Este es el Salmo 23. Y bueno, tomamos esa palabra y nos apropiamos de ella porque es verdadera. Y eso es lo importante de tener fe, creer que la palabra de Dios es verdadera. Eso es vital. Vital, confiar plenamente en Dios, porque Dios siempre está allí dispuesto a ayudar a sus hijos. Y Dios librará al justo de todo mal. Por eso dice la palabra de Dios: Dios llama justos y santos a su pueblo. Quizás el pueblo no sea perfecto, pero está en el camino a la perfección. Y fíjense que aún en el final de los tiempos, Dios quitará toda corrupción y volverá nuestros cuerpos incorruptibles. Así que el camino continúa. Cada día debemos de buscar aprender más de las Sagradas Escrituras. Jesucristo, nuestro Señor, una vez mencionó, pues ¿cuál será mejor la cosecha, la de la mañana o la de la tarde? Pues es bueno buscar las dos, pues no sabes cuál será mejor. Dio a entender esto en pocas palabras. Así que si oras en la mañana, también deberías orar en la tarde. Y si oras en la noche, mucho mejor. Podemos seguir el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día. Pues buscaba al Señor y lo adoraba 3 veces al día, dice la Escritura. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Podemos ver muchos ejemplos de hombres fieles y mujeres fieles en la palabra de Dios, que por la fe alcanzaron las promesas. La fe es muy importante. Es por ello que debemos de cultivarla y consolidarnos en ella. Bueno, en esta hora hemos hablado de el sagrado mandamiento del Padre Celestial. Así que el sagrado mandamiento es transmitir la palabra de Dios. El mandamiento más importante es el amor, pero el sagrado mandamiento, es lo quisimos titular así, el sagrado mandamiento, transmitir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. La palabra puede salvar tu vida. La palabra de Dios puede traerte sanidad. La palabra de Dios trae a tu vida reconciliación. La palabra de Dios trae a tu vida restauración. La palabra de Dios limpia tu vida, limpia tu ser en todo sentido, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios te renueva cada día. Y como dice el Salmo 1, si vives en el bien, si caminas, ¿verdad?, deleitándote en la palabra de Dios, serás como un árbol plantado a las orillas de un río, pues su hoja jamás cae, su hoja jamás se marchita. Gloria a Dios, ¿verdad?, por esta palabra del día de hoy, que gracias a Dios nos ha inspirado su Santo Espíritu para compartirla en esta hora contigo. Y bueno, esto es Almorzando en Familia. El tema del día de hoy fue el sagrado mandamiento del Padre Celestial. La próxima semana estaremos hablando de la sabiduría divina. Le damos gloria a Dios por esta palabra nuevamente y bueno, en esta hora te invitamos también con la iglesia Mi Renuevo a que asistas a los servicios el día de tu preferencia o puedes visitarnos en cualquier momento los domingos a las 10 de la mañana, los martes a las 6 de la tarde. Esos son los días de servicios. La iglesia Mi Renuevo está ubicada en Lomas Verdes, diagonal a la estación de servicio Prados de Sol, aquí en Barquisimeto, Estado Lara.
También está el servicio de los jóvenes los sábados a las 3:30 de la tarde. Te esperamos. Comparte con nosotros allí, Iglesia Mi Renuevo. El tema del día de hoy, el sagrado mandamiento. Así que compartamos siempre la palabra de Dios. Siempre compartamos la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado. Usted dirá, pero voy a decir mucho, voy a decir poco. No, comparta lo que le salga de su corazón. El bien que Dios a usted le haya enseñado, compártalo. Porque siempre será algo bueno lo que quedará en aquel que usted le comparte la palabra de Dios. Porque Dios es el que nos inspira y Dios es el que también sembrará lo bueno en aquel que usted comparta la palabra. No somos nosotros los hombres, el dador de todas las cosas, y el que ha de regar esa semilla es el Dios Padre Celestial. Él pone en usted el querer y el hacer. Recuerde, usted es una persona bendecida porque Dios le ha concedido la vida, le ha concedido seguirle a Él, amar el bien, le ha concedido también aprender y seguir adelante. Le damos la gloria a Dios por eso, porque solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Te esperamos los días viernes, aquí. Estés pendiente del programa los viernes de 12 a 1 de la tarde con la Iglesia Mi Renuevo. Pero también te invitamos a los programas de Almorzando en Familia de lunes a jueves, los demás programas que son de bendición para tu vida. Te damos las gracias por compartir esta hora con nosotros. Y bueno, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en Familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra.